confusión, visión borrosa, cefalea, puede presentar también parestesias, letargo y llegar hasta un estado de coma. También es muy común que este estado se produzca por algunos medicamentos, ¿no? Como por ejemplo ayer se habló de la glibenclamida, produce una crisis hipoglucémica. Dentro del laboratorio, lo que vamos a encontrar es que va a haber una glucosa. En algunos lados he encontrado menor a 55, pero en pacientes diabéticos menor a 70, ¿no? Y lo que es la triada de Whipple. ¿En qué consiste esta triada? En que la glucosa baja en pacientes diabéticos, ¿no? Como lo dije, menos de 70 miligramos por decilitro, ¿no? La glucosa. Luego también el paciente va a tener lo que son signos y síntomas de la hipoglicemia, ¿no? Como ya se mencionó acá. Y también el tercer punto es que va a tener una respuesta a la administración de dextrosa o cuando ya se va restituyendo, ¿no?, un nivel de glucosa normal en la sangre, el paciente responde. Esa es la triada. Y con respecto al tratamiento, bueno, se administra dextrosa al 33.3% de 4 a 6 ampollas. Y cuando ya se va mejorando el paciente, se suministra también dextrosa al 10%. También se puede dar comida con carbohidratos o glucagón. Eso es con respecto a la hipoglicemia. Ya. Y comentarios, aportes sobre lo que han expuesto ahora. Doctor, sí, con respecto a la fisiopatología, ¿no?, del estado de hiperosmolar, había visto que va a haber un daño a nivel celular porque la hiperglicemia es proinflamatoria. Entonces se van a activar, digamos, sustancias, citoquinas proinflamatorias, ¿no?, como el factor neoplasito humoral alfa, interleuquinas beta, 6, 8, especies reactivas del oxígeno también, lo que va a conllevar un daño a nivel celular. Y con respecto al aumento de la osmolaridad, esto aumenta el flujo osmótico intravascular, también va a haber una hipovolemia, va a haber deshidratación, aumenta la viscosidad a nivel de la sangre, y con todo ello va a favorecer a que se forme un daño a nivel del endotelio. Con esto va también a favorecer a que aumente la agregación plaquetaria. Entonces, en este estado de hiperglicémico hiperosmolar, los pacientes van a presentar un estado de hipercoagulabilidad, con lo que también son propensos a formar trombos, ¿no?, y se le debería administrar un tratamiento anticoagulante, ¿no?, como heparina, por ejemplo, de bajo peso molecular. Eso había leído. Sí. Ambos, tanto la cetoacidosis y el estado hiperosmolar, son estados, ¿no?, hiperinflamatorios. Entonces, como bien dice su compañero, va a haber aumento, ¿no?, de todos estos mediadores de la inflamación y con daño, ¿no?, incluso endotelial, como está manifestando. Incluso eso cuando vamos a ver un poquito acá en la parte de los exámenes auxiliares que pedirían ustedes a estos pacientes, que no se ha mencionado mucho, a ver qué exámenes auxiliares, ¿no? Y por qué le pedirían a este paciente si, en relación, ¿no?, a comentar un poquito acá esto que justo está diciendo su compañero, ¿no? Entonces, me explicaba a ustedes, ¿no?, las patologías, pero a ver cómo un poquito el diagnóstico, ¿no?, el diagnóstico diferencial entre ambas patologías. ¿Y qué exámenes se le debe pedir a este paciente? Por lo que ustedes han mencionado. Una gasometría, doctor, de inmediato. Y Ya. bueno, una diferencia así importante considero es que entre el estado hiperosmolar y la cetoacidosis es que en el estado hiperosmolar la glucosa es demasiado alta, es más de 600. En cambio, en la cetoacidosis es más de 250. Esa es una gran diferencia.
Ya. Y la variación también, ¿no? Del pH, del bicarbonato, ¿no? Del estado de conciencia, ¿no? ¿Cuáles está más alterado el estado de conciencia? En el estado hiperosmolar, ahí ¿Por qué ya es por el, la deshidratación severa. Puede llegar al coma. claro, o sea, las células cerebrales, ¿no? A los cambios de osmolaridad severos, estas células van a estar, ¿no? También con un grado de deshidratación. Entonces el paciente va a hacer, pues, ¿no? Un compromiso neuronal con el que, entonces es más frecuente que pueda haber estado de coma, ¿no? En cambio, el diabético, el cetoacidótico, está más alerta, ¿no? Dependiendo, pues, ¿no? Del grado de severidad que tenga, ¿no? Entonces, ese cuadro que mostró su compañera es importante. ¿Qué más le pedirían a ese paciente en la parte laboratorial? Porque han hablado varias cosas ustedes, ¿no? Han Examen de hablado varias cosas. orina. ¿Ah? Examen de orina para ver los cuerpos cetónicos, pero Ya. también podría ser para hallar alguna complicación o una infección, ¿no? Muy bien, ¿qué más? Electrolitos, doctor, también. Electrolitos hay que pedirle, ¿no? Claro, como su compañera menciona, en la gasometría, cuando son completas, nos dan muchos datos, ¿no? Nos dan electrolitos, nos dan incluso, no solamente electrolitos, sino nos dan incluso calcio, magnesio, que no sale, ¿no? Frecuentemente, hemoglobina, incluso, ¿no? Que tiene cierta variación con respecto al examen que uno hace en sangre, pero en el manejo agudo nos ayuda, ¿no? Si hay una hipocalemia, es muy probable que también la hipocalemia esté en el examen de sangre, ¿no? ¿Qué más le pedirían a estos pacientes? Examen de función renal, doctor. Función renal, ¿no? En ambos casos, ¿no? Y más sobre todo en el estado no hiperosmolar. ¿Y qué más? Doctor, ¿se podría hacer la escala de Glasgow? Claro, la escala de Glasgow le va ayudando para la parte clínica, ¿no? La parte clínica de valoración del inicio, ¿no? Cómo está su estado de conciencia, ya que la escala nos va a permitir, ¿no? Hacer una valoración más uniforme, ¿no? Porque como tiene criterios, ¿no? Entonces para todos los criterios son similares, entonces el margen de apreciación va a ser mínimo, ¿no? O sea, para que es 9, ¿no? Por los criterios. En cambio, si uno, por ejemplo, pone un nubilado, el otro pone paciente está irritable, entonces no hay una valoración adecuada, ¿no? Entonces el Glasgow nos va a servir para tener un paciente de inicio, ver y cómo está evolucionando, ¿no? Entonces, pero la parte clínica, ¿no? Estamos hablando de la parte laboratorial. ¿Qué más? ¿No? Entonces, han mencionado las causas, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener claro, ¿no? Por ejemplo, un paciente de este tipo, cualquiera sea, si estoy hipoglicémico o una hipoglicemia, igual, ¿no? ¿Qué le pediría? ¿Qué más, no? Eh, Que vino un paciente de este tipo, ya le pidieron gasometría, le han pedido sus electrolitos, la parte de función renal, ¿no? Le han pedido un examen de orina para los cuerpos cetónicos. Qué más le pedirían? doctor, de repente ya con los datos de la analítica, todo, se podrían hacer los cálculos de la molaridad plasmática y también de la hemoglobina. Claro, ya con los datos podríamos calcular que nos va a ayudar justamente para poder nosotros diferenciar, ¿no? Aquí por eso es importante nosotros poder hacer los cálculos. A veces los exámenes de gasometría nos dan esos cálculos, ¿no? E incluso hay fórmulas, ¿no? Que nos permiten ser un poquito más precisos para identificar la causa, ¿no? De un paciente no diabético, es un paciente que esté con una acidosis metabólica, y uno puede hacer, ¿no? La comparación entre la osmolaridad que uno calcula y la osmolaridad que nos da la máquina, ¿no? Entonces también eso se puede utilizar, ¿no? Doctor, Doctor, comentando sobre el estado de hipercoagulabilidad que habíamos y la propensión a formar trombos, ¿Qué le entonces pedimos? sería adecuado también pedir una radiografía de tórax para descartar tromboembolismo pulmonar de repente, si presenta síntomas. Claro. Pedirle su TP, TPP, pedirle dímero, ¿no? Pedirle cómo está el INR. Entonces, estas cosas tiene que pedirle de basal al paciente. ¿Qué más le pedimos?
Perfil de Yo le coagulación. iba a decir PCR, doctor, puede ser, para ver si hay ¿Cómo? compromiso inflamatorio. PCR. PCR, yo creo que sí, muy bien, yo creo que sí, de todas maneras, ¿no? Dependiendo de la historia clínica del paciente, ¿no? Cómo es su historia, entonces yo creo que sí, es importante, ¿no? ¿Qué más? Un perfil hepático y perfil de la coagulación también. También, ¿qué más? ¿Le pedían hemograma? Claro, eso Ya. ¿Y qué pasa si encuentran 20.000 leucocitos, o 15.000, 18.000 leucocitos? sí se correlaciona, doctor. Está presente. ¿Con qué se correlaciona? Eh, más que nada con el estado hiperosmolar. Ya. ¿Y usted sospecharía que el paciente tiene infección? Claro, si es diabético, sí, siempre. Entonces, le hago esa pregunta porque eso lo van a ver, ¿no? Ustedes van a ver paciente y le sale 18.000 leucocitos y coberturamos con antibióticos, no coberturamos. Entonces, por lo que habías mencionado anteriormente, es un estado, ¿no? De donde hay, son estados proinflamatorios, por lo tanto los leucocitos van a estar elevados, ¿no? Entonces, para evitar estos errores hay que hacer un buen examen, una buena anamnesis, ver si el paciente ha venido ya con una historia de tos, ¿no? De molestias urinarias. Entonces, si el examen clínico, nuevamente les digo, examinen al paciente, no va a ser que esté con un pie diabético infectado, o que esté con osteomielitis, entonces eso descompensa, ¿no? Entonces, tiene que clínicamente ustedes valorar, ¿no? Porque laboratorialmente es muy probable que sin infección el paciente pueda tener un hemograma con leucocitosis, ¿no? Por lo que han mencionado en su exposición. Bueno, ¿le pedirían electrocardiograma o no? ¿Le piden o no? Doctor, sé que el EKG siempre se le tiene que hacer a pacientes diabéticos. No siempre, ¿ah? No siempre. Hay que ver que a quiénes le podemos pedir, ¿no? ¿A quiénes le podemos pedir? ¿No? De repente el paciente que está, pues, que usted lo monitoriza, porque lo primero que hace es monitorizar, encuentra una frecuencia muy alta, muy baja, o en el monitor hay un tipo de arritmia, tiene que tomarle, ¿no? Y si en la gasometría encuentran un potasio muy alto o muy bajo, tiene que obligado a tomarle, ¿no? Por eso es importante la gasometría, el hospital que lo tenga, tienen que utilizarlo porque le va a dar datos rápidamente, ¿no? Ustedes toman su muestra, llevan al laboratorio, no les demora más de 5 minutos y tienen ya su resultado. Un montón de datos, ¿no? Glicemia, hemoglobina, los electrolitos, el estado ácido-base, el estado oxigenatorio del paciente. Entonces es importante. Bueno, entonces eso es importante, ¿no? Que lo tengan en cuenta ustedes, ¿no? ¿Ya? Entonces, hacer la diferenciación entre el estado hiperosmolar y el estado de cetoacidosis, ¿no? Entonces, yo creo que con los valores de pH, bicarbonato, el estado de alerta del paciente, ustedes pueden hacer una diferenciación. Es más frecuente el estado hiperosmolar en qué pacientes? Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ¿no? Y la cetoacidosis en aquellos pacientes diabetes tipo 1. Aunque eso es relativo, ¿no? Es relativo. Vamos a ver. En el manejo, ¿no? Que lo ha mencionado bien Guido, ¿no? Lo ha mencionado bien Guido, ¿no? Que hay que tener objetivos, ¿no? Objetivos. Lo primero que hay que ver es un paciente que está, ¿qué cosa? Ambos casos, ¿no? Va a requerir volumen, o sea, tenemos que hidratar. Vamos a tener que hidratar al paciente, ¿no? ¿Con qué vamos a hidratar? Vamos a conversarlo. Ya él lo estaba mencionando ya algunas formas de poder hidratar, ¿no? Pero hay que hidratar. La hidratación va a depender del estado hemodinámico del paciente, ¿no? Si el paciente está chocado, con signos de shock y todo, no van a querer ustedes meterle insulina de arranque, ¿no? Sino lo que hay que hacer es manejo del shock, ¿no? Entonces, ¿cómo maneja uno el shock? Con volumen, inicialmente, ¿no? Pero
Acuérdense que este paciente de repente está descompensado por alguna causa de sepsis, algo, entonces hay que por eso valorar muy bien al paciente, ¿no? Entonces tenemos que hidratar y si es necesario resucitar al paciente con volumen. Entonces es importante siempre ver el estado hemodinámico del paciente, ver cómo está su presión arterial, si hay signos de shock, ¿no? Si el paciente está taquicárdico, con tendencia a la hipotensión, entonces tenemos que nosotros darle la prioridad al shock antes de meterle, ¿qué cosa? Insulina. Luego, tenemos que, en el caso de la cetoacidosis, ¿no? Corregir, ¿no? La acidosis metabólica que tiene el paciente, porque eso lo va a matar, ¿no? Corrigiendo la glicemia o la glucemia, ¿no? Y en el caso del paciente con estado hiperosmolar, tenemos, ¿no?, que corregir la osmolaridad, ¿no? Porque la osmolaridad es, como ustedes han mencionado y que estaba mencionando Guido, la fisiopatología de ambas entidades, ¿no? Entonces, en un estado, ¿no?, de cetoacidosis, el problema básicamente es, ¿no?, la acidosis metabólica, y en el estado hiperosmolar, como su nombre lo dice, pues no, la osmolaridad elevada es el problema. Entonces, la osmolaridad es mayor de ¿cuánto? Mayor de 320. Mayor de 320, o sea, este paciente, ¿no?, tiene una alteración hídrica importante, entonces tenemos que corregir eso, ¿no? Después, tener en cuenta, como estaba mencionando Guido, corregir las alteraciones del sodio y del potasio principalmente, aunque puede haber alteraciones del fósforo, del magnesio, pero lo más importante es corregir el sodio, ver las alteraciones, ¿no?, del sodio y corregirlos, y del potasio también. Y lo otro que no deben olvidarse es ustedes en estos pacientes es tratar la causa, ¿no? ¿Cuál es la causa que le está pasando, que le está llevando a estas entidades, ¿no? Entonces, no se olviden, ¿no? O sea, paralelamente, estos pacientes van a ingresar, por estas patologías que está mencionando, van a ingresar de frente a emergencia, a la unidad de shock trauma, se va a ingresar, ¿no? Entonces, tratar la causa, ¿no? Buscar por qué se descompensó el paciente, ¿no? Mediante una buena anamnesis, como les digo, examinen al paciente. Y luego ustedes, ¿no? Si hay algunos factores de riesgo, ¿no? Por ejemplo, pacientes expuestos, ¿no?, a, a, a infecciones, ¿no? Ya van ustedes poder corregir. Pero lo importante son las 4 primeras cosas que le estoy diciendo, ¿no? Hidratación, corregir acidosis, corregir glucemia, osmolaridad, corregir las alteraciones de los electrolitos y tratar la causa. Entonces, eso es lo importante, ¿no? Entonces, vamos a en el tratamiento, vamos a ver lo que es la hidratación. Entonces, nos mencionaba su compañero, ¿no?, que en dónde hay más pérdida de volumen. Estado hiperosmolar. En el estado hiperosmolar, ¿no? Que entonces, en forma práctica, más o menos la pérdida de volumen, ¿no?, el que hay en un estado hiperosmolar es de 6 a 7 litros, ¿no?, en 24 horas. Esa es la pérdida, ¿no? Eso es lo que tenemos que responder nosotros. Si ustedes quieren ser más precisos, más o menos es 100 cc por kilo de peso, ¿no? O sea, si un paciente pesa 60 kilos, ¿cuánto sería su déficit de agua en 24 horas que tenemos que responderle? 6 litros, ¿no? Entonces, como bien decía Guido, eso no le podemos calcular hay que hidratarlo escaloradamente, o sea, siempre al inicio hay que ser agresivos. Entonces, las 2 a 4 primeras horas hay que pasarle por lo menos la mayor cantidad de volumen, 2 primeras horas, ¿no?, de 2 a 4 litros, pero eso va a depender del paciente que tengan ustedes, ¿no? Entonces van a depender del paciente que tengan ustedes. Si es un paciente que es, por ejemplo, renal crónico, ¿no?, o es un paciente con insuficiencia cardíaca, ahí está el problema. No vamos a poder meterle una gran cantidad de volumen porque lo vamos a complicar al paciente, ¿no? Entonces, en la emergencia, por ejemplo, pacientes renales, ¿no?,
que están en hemodiálisis hacen estos problemas muchas veces, y eso ya es una complicación, porque muchos de esos pacientes, en vez de estar con hipovolemia, tienen hipervolemia, ¿no? O sea, están llenos de agua y están, ¿cómo se llama?, con la glucosa elevada. Entonces, es un problema manejar estos pacientes, ¿no? Entonces, hay que tener siempre a la mano, ahora vamos a comentar un poquito, ¿no? Ciertas herramientas que nos van a poder ayudar a manejar estos pacientes, ¿no? Y en el estado hiperosmolar, la pérdida de líquido es mucho mayor, ¿no? Entonces, entre 100 y 200 centímetros cúbicos por kilo al día, ¿no? Que es un promedio del doble de lo que tiene este paciente, hasta 10 litros pueden tener, ¿no? Igual, ¿no? Tenemos que nosotros hidratar a este paciente en las 2 primeras horas, por lo menos pasarle 2 frascos de líquido. Pero como les digo, depende ante qué paciente están, ¿no? Entonces, ¿cómo se darían cuenta ustedes que un paciente está deshidratado? La turgencia de la piel, doctor. Las mucosas también. Ya. O sea, al inicio, ¿no? O sea, va a haber hidrataciones leves, moderadas, severas, ¿no? Entonces, un poco la clínica les va a dar eso, ¿no? Y el examen físico que ustedes puedan hacer, ¿no? Entonces, van a ver la piel, ¿qué más van a ver? Las mucosas. Mucosas, ¿qué más van a ver? De los niños, por ejemplo. Llanto sin lágrimas, ¿no? En los ¿Fiebre, niños. doctor? ¿Ah? ¿Puede haber fiebre cuando hay deshidratación en niños? Puede ver, ¿no? Pero lo que siempre hay, ¿no? Siempre ustedes vean el objetivo, ¿no? El objetivo. Por ejemplo, ¿cómo estará la frecuencia cardíaca en un paciente con una deshidratación leve? Taquicárdico. Ya, de repente está normal en el leve, ¿no? Un poquito alto, ¿no? Pero ya en el moderado ya tiene una taquicardia importante, ¿no? Ya la piel va a estar mucho más seca, la lengua va a estar seca, ¿no? Va a estar ya tendencia a la hipotensión, va a haber alteración del sensorio, ¿no? La grave ya, pues, el paciente puede estar, ¿no?, con un sensorio muy comprometido, va a estar chocado, ¿no? Ya hay signos de hipoperfusión severo. Entonces, eso es importante, ¿no?, que ustedes tengan, ¿no? El paciente va a estar, pues, con un llenado capilar mayor de 2 segundos. Entonces, esa parte clínica es la que tienen que ustedes tener en cuenta, ¿no? Entonces, eso nos puede ayudar, pero a veces la valoración no es tan precisa, ¿no? Nos ayuda un montón, ¿cierto? Pero a veces no somos tan precisos. Digo, ya le estoy metiendo 1 litro, ¿cómo iré? ¿No? Entonces, actualmente, muchachos, hay formas precisas, ¿no?, de poder nosotros, y teniendo habilidad con la ecografía, ¿no? No sé si han escuchado ustedes, ¿no? Hay emergencia, hacemos la ecografía POCUS, ¿no? Donde vamos a ver nosotros, revisar la parte cardíaca rápidamente y la parte pulmonar. Entonces vamos a ver cómo está ese corazón, ¿no? Cómo está la vena cava y cómo están las imágenes ecográficas pulmonares, ¿no? La presencia de líneas beta, que nos indica que el paciente tiene una congestión pulmonar, ¿no? Y la compresión, un 50% de la vena cava, la ecogresión. Entonces, esos datos, la emergencia nos permite a nosotros manejar adecuadamente ver el estado de hidratación rápidamente. Entonces, nosotros, por ejemplo, vemos un paciente donde no hay, hacemos una evaluación pulmonar y vemos que hay líneas beta, entonces el paciente tiene líquido en el pulmón. Por lo tanto, tenemos que ser cautos en la hidratación. De repente, empezamos sin líneas beta y el paciente comienza a tener un poquito más de dificultad respiratoria en la que tenía, le chequeamos, no, y ese estamos pasando. O vemos la vena cava, ¿no? Que ya no se contrae lo que esperamos, entonces ya paramos la mano. Entonces, la ecografía nos ayuda bastante para poder valorar el estado hemodinámico del paciente, tener algo más preciso, ¿no? Antes, por ejemplo, utilizábamos el catéter venoso central y hacíamos medición de la presión venosa central para poder manejar. Se puede hacer, pero teniendo a la mano un ecógrafo,
nos puede ayudar al manejo de estos pacientes, ¿no? Entonces, en esos pacientes renales, en esos pacientes cardíacos, podemos, sobre todo pacientes ancianos, hay que ser cautos en la hidratación y nos puede ayudar al manejo. Un paciente joven, que sin comorbilidades, ¿no? Paciente diabético que de repente debuta, podríamos nosotros monitorearlo, ¿no? Clínicamente, pero tienen esa herramienta, ¿no? Que se puede utilizar y que nos ayuda bastante para ver lo que es el estado de hidratación del paciente y monitorear, ¿no? Entonces, teniendo en consideración eso, cada paciente, como le digo, es una cuestión particular. Entonces, que en la teoría, pues hay que corregir eso, ¿no? Más volumen en el paciente con el estado hiperosmolar y que las 2 primeras horas son vitales para poder arrancar. Entonces, no iniciar insulina, ¿no? Por lo menos hasta el paciente hidratarlo 1 hora. Eso es lo ideal. Hidratando en 1 hora, ustedes van a ver que mejora incluso el estado de conciencia, el paciente se hidrata, y si le hacen un control gasométrico a las 2 horas, el paciente va a bajar su glicemia, sobre todo en el estado, hiperosmolar. ¿Qué fluidos utilizamos para hacer esta hidratación? Cloruro de sodio, doctor. Cloruro de sodio. Ya, cloruro de sodio. ¿Están de acuerdo? ¿Qué concentración de cloruro de sodio? Isoosmolar, 0,9. A 0,9, ¿no? Entonces, podemos nosotros utilizar, ¿no? El cloruro de sodio. ¿Alguna otra solución que podríamos utilizar? Podríamos utilizar, pues, ¿no? Otras soluciones que también sean, ¿no? Isotónicas, ¿no? Como el lactato de Ringer, por ejemplo, ¿no? Usualmente, ¿no? En el servicio se utiliza cloruro de sodio a 0,9%, ¿no? Entonces, con esa solución vamos a iniciar, ¿qué cosa? Nuestra hidratación, pasarle 1 o 2 litros, como estamos hablando. Va a depender, como les digo, mucho del paciente que tenemos al frente, ¿no? No van a decir, el doctor Carbonell nos dijo que meterle 2 litros, ese paciente es renal o es cardíaco, ¿no? Entonces, no van a ayudarle, sino van a empeorar su situación. Entonces, valorar al paciente y ver su grado de hidratación, utilizar las herramientas que tenemos a nuestro alcance, si es ecografía, mejor, ¿no? Y si no, clínicamente valorar. Entonces, podemos pasar, en teoría, ¿no? Hasta 1 litro por hora en las primeras 2 horas, ¿no? Con cloruro de sodio, ¿no? Después de eso, nosotros valorarnos si en esas 2 horas el paciente mejora, entonces solamente por la falta de volumen. Pero ¿qué pasa si el paciente pasándole ya su litro, ¿no? O 2 litros en 2 horas, el paciente no mejora? ¿Qué les haría pensar a ustedes? Porque eso les va a suceder, ¿no? Les va a suceder. Algunos pacientes va muy bien, ¿no? Va muy bien. Realmente uno se pone a manejar a la cabecera del paciente y el paciente, en las 6 primeras horas, ustedes van a ver que el trabajo de la cabecera les va a ayudar, ¿no? El paciente mejora rápido, ¿no? Pero si no mejora, ¿qué pensarían ustedes? Doctor, yo pensaría que la causa sigue estando afectando. Muy bien, ¿no? Muy bien. Entonces, habría que pensar qué causa ya haya algo que está, ¿no? Interfiriendo que el paciente pueda mejorar, ¿no? Y dentro de esas causas, ¿cuál causa buscarías tú, no? O buscarían ustedes, perdón. Infecciones, ¿no? De repente el paciente se está infartando, entonces tiene que ustedes buscar la causa. Por eso buscar la causa era uno de los concomitantemente del paciente, para eso ustedes han preguntado, la familia le ha dicho, ¿no? Entonces, si es así, entonces ya tendrían que ver si el paciente, por ejemplo, tiene un grado de sepsis y ya a la par que puedan meter volumen, tiene que manejar qué cosa ya el shock, ¿no? Un paciente séptico con vasopresores e iniciar, ¿no? Cobertura antibiótica en la primera hora, ¿no? Empírico,
siempre y cuando tenemos que tomarle cultivos a este paciente, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Ver que en la práctica si el paciente mejora o no, y si no mejora, ver, ¿no?, la causa que puede estar complicando al paciente. Entonces, si ya en las 2 primeras horas nuestro paciente mejora, nosotros, ¿qué hacemos, Guido? Ya mejoró, está un poco más hidratadito, ya de repente la respiración que tenía así tan fea ya está mejorando. ¿Qué hacemos? Bueno, vamos disminuyendo ya tanto la concentración de cloruro de sodio como su volumen. Ya. Entonces vamos a ver cómo está el sodio, ¿no? Acá vamos a ver cómo está el sodio. Vamos a ver el sodio corregido, por eso le dije ayer, ahora vamos a ver en el caso clínico cómo está el sodio, ¿no? Entonces de eso va a depender primeramente qué solución vamos a continuar administrando al paciente, ¿no? Entonces aquí hay que ver si el sodio está bajo, si el sodio está normal o el sodio esté elevado. Entonces tiene que ustedes, ¿no?, calcular el sodio corregido, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tienen que fijarse ustedes? Para llegar al sodio corregido. A ver, muchachos. ¿Qué es importante para ver el sodio corregido en estos pacientes? ¿Qué tienen elevado los pacientes? ¿Cómo corrigen el sodio? Con una solución hipoosmolar. No, pero ¿cómo calculan el sodio corregido? ¿Cómo calculan? Por ejemplo, le sale un sodio de 115. Ese era su sodio real y el paciente tiene glucosa 600. Con la glucosa, ¿no? Ah. Entonces yo les dije, revisen ayer. Entonces tiene que ver ustedes que se diluye el sodio por cada 100 miligramos de glucosa, perdón, 100 gramos de glucosa. 100 miligramos de glucosa, ¿no? Entonces se va a diluir, ¿no? Se va a diluir. Entonces, ¿cuánto se diluye? Tiene que ver ustedes, ¿no? Entonces, eso tiene que verlo para poder nosotros ver qué solución le vamos a darnos, porque si, por ejemplo, calculamos nosotros que el paciente está al calcular el sodio corregido, está con 160 de sodio corregido, ustedes le utilizarían cloruro al 0.9. No menos. Entonces van a cambiar su solución, van a utilizar una solución una solución hipotónica, de repente un cloruro de sodio al 0.45, ¿no? Entonces es muy importante que hagan la corrección del sodio, ¿no? Entonces eso lo vamos ahora a ver en el paciente que vamos a hacer el caso clínico, ¿ya? Entonces acuérdense que tenemos que corregir el sodio para poder mantener a nuestro paciente con ya para el mantenimiento del volumen, ¿no? Entonces, como bien decía su compañero Guido, ya vamos a bajar la velocidad de infusión, ¿no? Vamos a bajarla y vamos a ya ver qué solución es la que este paciente requiere en base a ver cómo está su sodio, ¿no? Por eso le decía, aquí tienen que ustedes ver también las alteraciones electrolíticas que se producen. Entonces es muy importante ver y saber cómo yo corrijo el sodio, porque de repente ese sodio está en 115 y ese sodio no es su sodio real, ¿no? Será más, será menos, eso vamos a verlo ahora. Entonces, eso con lo que respecta a la corrección sobre todo de lo que es sobre todo en lo que es el tipo de solución que vamos a utilizar para ya mantener a nuestro paciente. Entonces, vamos a utilizar más o menos entre 250 a 500 centímetros por hora, ya no 1 litro,
Y eso va a depender cuando nosotros valoremos el grado de hidratación del paciente. Clínicamente, o si tiene su ecógrafo al costado, pueden ustedes ver otra vez chequear pulmón, otra vez chequear vena cava y ver cómo va. No, le falta agua, entonces le meto 500. No, ya está más o menos compensado, 250. Entonces van ustedes reponiendo en 24 horas, ¿no?, la cantidad de líquido que el paciente necesita. Y van haciendo ustedes sus controles de sodio, por lo menos, pues, con control gasométrico cada 2 horas en las primeras 6 horas, ¿no? No pueden ustedes corregir y decir controlarle al día siguiente, ¿no? Aquí tiene que estar en la cabecera el paciente controlando ustedes sus electrolitos. Bueno, entonces, estos pacientes tenemos nosotros que manejar, ¿no?, el líquido de acuerdo a la concentración de los electrolitos como está, en este caso del sodio. Bueno, vamos a nosotros después, vamos a ver que el siguiente paso es utilizar, ¿qué cosa? La insulina, ¿no? La insulina que había comentado Guido. Entonces, ¿qué insulina utilizamos? De acción rápida, doctor. De acción rápida, ¿no? Entonces tenemos, ¿no?, que nosotros con Doctor, esto... disculpe, antes de la insulina no es el potasio, para ver el A ver, potasio. entonces vamos a tener en cuenta lo que tú dices, ¿no? Entonces vamos a utilizar insulina, ¿no? Insulina, pero para poder utilizar la insulina tenemos que primeramente ver cómo está el potasio, ¿no? Tenemos que ver cómo está el potasio, porque no podemos nosotros meter insulina, ¿no?, si el potasio está bajo, ¿no? Si el potasio está bajo, que una vez que el primer bolo de insulina que metemos, el potasio se va a meter a la célula, el paciente va a hacer ¿qué cosa? Una hipocalemia severa con arritmias malignas o paro cardíaco, y ahí quedó. Hasta ahí llegó el manejo que estamos haciendo. Entonces, cuando vamos a utilizar insulina tenemos que ver cómo está el potasio. Pero vamos hablando de las insulinas, ¿no? Entonces, ¿qué insulina utilizamos? ¿No? Insulina, ¿no?, de acción rápida. Y vamos a utilizarlo en ambos casos, ¿no?, en el estado hiperosmolar y en la cetoacidosis diabética, ¿no? Viendo potasio, que el potasio esté pues mayor de 3.3. Ojo, y ustedes iniciarían cuando está el potasio de 3.5 normal, ¿corregiría el potasio o no? Si está en 3.5 el potasio, y antes de darle insulina. Sí. ¿Qué dice? Es menor de 5.5. ¿Cómo? Es menor de 5.5 miliequivalentes. Está en la diapositiva. Ya. ¿Hay que corregir? Sí. Ya. Entonces aquí vamos a tener tres situaciones, ¿no? Tres situaciones. Si el potasio está bajo, tenemos antes de dar insulina corregir. ¿Cuándo hablamos de que está bajo? Cuando está menos de 3.5. 3.5. Potasio menos de 3.5, pero antes de meterle, corregir el potasio. E incluso en la solución que vamos a administrarle, sea el cloruro al 0.9 o al 0.45, vamos a tener que ponerle suplemento de potasio, ¿no? Ese es el primer caso, corregir potasio. El segundo caso es cuando el potasio está normal. ¿Cuándo está normal el potasio? ¿Valores? 3,5 a 5. A 5. A 5.5, ¿no? Entonces ahí le vamos a dar suplemento de potasio, o sea, ese cloruro no va a ir solo, va a ir con potasio. ¿Por qué? ¿Por qué, Guido? Si está normal, ¿por qué le voy a dar suplemento de potasio? ¿O no le doy suplemento de potasio? Para mantener la concentración, doctor. Claro, porque de todas maneras va a haber un poco que se va a meter, y si está, por ejemplo, en 3.7, de repente está después 2.9. Entonces tengo que a ese paciente que está normal ponerle suplemento de potasio de todas maneras. Y si está con 5.5, que es el tercer caso, más de ese 5.5, entonces ahí le paso solución solamente de cloruro. Entonces, esa forma tiene que ustedes ver, ¿no?, lo que es el potasio, ¿no?, en relación a la insulina. Entonces, ya
Ya, entonces, ¿cómo utilizamos la insulina? La insulina, ¿cómo utilizamos la insulina? A ver, Noeret, Noeret, ¿no? ¿Tú Sí, conoces a Noeret? doctor. Sí, leí que era 0,1 unidades por kilogramo por bolo Por cada bolo, hora y en ya, infusión. en Y infusión, luego, y ya, luego va bajando la insulina, ¿no? Midiendo la glucosa. Si es menos ya de 200, vas bajando. ya. ¿Qué dice, a ver, qué leyó Adriani? ¿Sí me escucha o no? Sí, sí se le escucha, doctor. ¿Qué leíste tú? Tu compañero nos dice que hay que darle un bolo primero, después infusión, ¿cómo es la cosa? Sí, yo leí que es también un bolo, bueno, insulina de bolo, no sé si se refiere a que es de acción rápida, 1 unidad por kilogramo del paciente y vía endovenosa. Y cuando llegue a 250 miligramos por decilitro, cambiar por una solución mixta de 0,5 unidades por kilo y por hora. Ya. ¿Qué dice Guido? Sí, dice mi compañera, doctor, primero de administrar en bolo a 0,1 unidad por kilo, administrar en infusión, igual a la misma concentración, y luego cuando la glucosa está disminuyendo entre un rango entre 200 y 250, ir disminuyendo la dosis de insulina también. Ya, ya. Entonces, es importante tener en cuenta esto, ¿no? El manejo del bolo o iniciar la infusión directo, eso va a depender del servicio, del hospital donde se maneje estos pacientes, ¿no? Algunos utilizan bolo, ¿no? Pues en el hospital que yo trabajo, por ejemplo, no se utiliza bolo, de frente vamos a la infusión, ¿no? Se va a la infusión. Entonces, va a depender mucho del lugar donde ustedes puedan ejercer, ¿no? Donde van a hacer la práctica, etcétera. Entonces, algunos ponen el bolo, otros solamente inician la infusión. Pero después, ¿qué cosa? De hidratarlo por lo menos 1 hora a este paciente. Entonces, ¿cómo preparamos esta solución de concentración? ¿Tienen alguna idea? ¿Han leído cuál es la concentración de la solución de insulina que preparan? No, doctor, esa parte. Entonces, se puede preparar de muchas formas, ¿ya? Se puede preparar de muchas formas. Por ejemplo, uno puede diluir, ¿no? Puede diluir este, eh, 50 unidades, ¿no? En 100 cc de cloruro de sodio, ¿no? Que se tiene una concentración a 0,5, ¿no? Entonces es una forma. Otra forma es colocarlo un poquito más diluida la solución, 50 unidades en 250 cc de cloruro de sodio, entonces la solución va a estar un poquito más diluida, ¿no? Entonces, dependiendo de esa dilución, ustedes van a calcular, ¿no? La concentración que requiere el paciente. Entonces, ¿cuánto requiere el paciente? Más o menos 0,1, ¿no? Por kilo por hora, ¿no? Esa es el mantenimiento. Entonces, por ejemplo, si usted es 0,1 unidad por kilo por hora, ¿no? Un paciente que pesa 60 kilos, ¿cuánto tenemos que darle por hora? 6, ¿qué cosa? 6 unidades, ¿cierto? 6 unidades. Entonces, dependiendo de la concentración, por ejemplo, de su medicamento, por ejemplo, si ustedes preparan 100 en 100, ¿cuánto es la concentración del medicamento? 100 unidades más 100 centímetros cúbicos. 100%. No, su concentración sería 1, ¿no? Una unidad por cada centímetro cúbico de solución, ¿cierto?
porque están 100 en 100, ¿o no? Si ponen ustedes 100 unidades, ¿no? En 100 centímetros cúbicos, ¿cuál es la concentración de esa solución? Que por cada unidad, por cada centímetro cúbico que dan ustedes, le van a dar una unidad, ¿no?, de insulina al paciente, ¿cierto? Entonces, si el paciente, ustedes requieren que este paciente, la dosis de mantenimiento es 0.1 por unidad por kilo del paciente, si pesa 60 kilos, deberían dar ustedes, ¿qué cosa? 6 unidades. Por lo tanto, a este paciente, a la enfermera, ustedes le van a decir, de esta solución de 100 en 100, le van a aportar ustedes 6 centímetros por hora, ¿cierto? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, no? O sea, la dosis que debemos que darle a este paciente es una unidad, ¿no? Perdón, 0.1 unidad por kilo por hora. Eso es nuestra infusión, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han visto, se prepara, ¿no? En un Volutrol se puede preparar y uno va a ir con bomba de infusión, ¿no? Tiene que ser exacto. Entonces, se puede preparar de esa forma, concentradito, ¿no? Que es una unidad por cada centímetro cúbico, ¿no? Un centímetro cúbico, una unidad, bien concentrado. Pero podemos prepararlo nosotros más diluido, o sea, podemos preparar 50 unidades en 250, ¿no? Y esa concentración, si ustedes hacen la división entre, le va a salir a 0.2 unidades por mililitro, o sea, por cada centímetro cúbico van a tener 0.2 unidades. Entonces, si ustedes le quieren dar a un paciente, por ejemplo, de 60 kilos, ¿no?, por hora, ¿cuánto tendrían que darle? Tendrían que darle 30, ¿no? Que sería la mitad del peso, ¿no? La mitad del peso. Entonces, ¿por qué es importante? Miren, mientras que a uno le estamos dando 30 centímetros cúbicos por hora, al otro le estamos dando 6 centímetros cúbicos por hora. Entonces, ¿ustedes qué reflexión nos permite hacer esto? ¿A uno le corregiría algo más rápido o estarían corrigiéndose igual? Si a uno le doy 6 cc por hora de esa concentración que tengo y al otro le doy 30 cc por hora de la concentración que tengo, ¿qué dice usted? ¿Hay diferencias o no? ¿Ah? A ver. Le doy 6 cc de una solución más concentrada y al otro le doy 30 cc de una solución menos concentrada, ¿no? ¿Hay diferencias o no? No. Es lo mismo, pero ¿saben qué, muchachos? ¿Por qué les hago esta reflexión? Porque miren, ¿qué pasa si el Volutrol en el paciente que está más concentrado, la enfermera que tiene que estar al pie del paciente, se olvida y por ahí le pasa un montón de gotas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el riesgo? ¿Ah? Ya no, tiene que pasar 6 gotitas por una hora, ¿no? Entonces tiene que ver eso, ¿no? O sea, que el riesgo, por ejemplo, de producirle menos daño es si es que, por ejemplo, como pasan 30 centímetros cúbicos por hora, entonces de repente se te corre un poquito, pero la dosis que le estás pasando no es mucho, ¿no? Entonces, ojo, cuando ustedes indiquen a la enfermería, ¿no?, con la concentración de la solución que están haciendo. En esa concentración de 100 a 100, ¿no?, hay una unidad por cada centímetro cúbico de la solución, por lo tanto está más concentrada. Si por ahí se nos escapa, se nos descontrola, la enfermera no, después de, por ejemplo, 10 centímetros cúbicos, el paciente le va a hacer hipoglicemia rapidito. Entonces, por eso es que algunos prefieren, ¿no?, hacer soluciones más diluidas, ¿no?, y se le pone mayor cantidad de goteo. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, doctor. ¿Ya? Entonces, usted cuando manejan estos pacientes tiene varias formas de hacerlo y depende de dónde estén ustedes, ¿no?, que tengan el personal al pie del, por ejemplo, de repente tienen una emergencia, una enfermera para 6 pacientes, entonces preferible, ¿no?, hacer una solución un poquito más diluida, que si, por ejemplo, hay alguna alteración en el goteo, no vaya a hacer hacer el hipoglicemia. Entonces, tienen varias formas de preparar, dependiendo de la concentración,
pero como les digo, la dosis de infusión es 0.1 de unidades por kilo por hora. Si lo prepara una solución más concentrada, ¿no? su goteo va a ser menor. Si prepara una solución menos concentrada, va a utilizar más centímetros cúbicos por hora. ¿Comprendido? Entonces, hay varias formas de preparar su infusión para que puedan pasarlo, y calculan ustedes, ¿no? Que esa tiene que pasar en 24 horas y van dando ustedes la infusión. Como decía su compañero, como en la exposición, ¿no? ¿Cómo nosotros monitoreamos a este paciente? ¿Cómo monitoreamos? ¿No? ¿Cómo monitoreamos? Estamos haciendo el control de la glucosa, se hace mínimo cada hora, por si acaso. Tiene que estar usted al pie del paciente monitoreando su glicemia, ¿no? Entonces, ¿qué glicemia le dice a ustedes que están yendo bien o están yendo mal? ¿Cuál es el objetivo de tener al paciente? O sea, ya pasaron ustedes su solución, cualquiera de ellas, ya hidrataron al paciente su hora, y que a la hora, ¿qué esperan ustedes encontrar? Si le hacen una glicemia. El objetivo es llegar a entre 150 y 200, doctor, de glucosa. Ya. ¿Qué dicen, muchachos? ¿Qué dicen? Menos de 200, doctor. Ya. El objetivo, muchachos, 200 pueden llegar ustedes, si el paciente no recibió a las 8 de la mañana, pueden llegar a las 7 de la noche, ¿cierto? Tiene que monitorear. ¿Por qué se monitorea la glucosa a la hora? ¿Por qué? Porque normalmente, o lo que se espera, es que esa glucosa disminuya entre 50 a 70, ¿no? Miligramos por decilitro. Ese es el objetivo, la hora. Yo por eso le mido la hora, si no yo lo mediría a las 12 horas, ¿no? Por eso te digo, mide a la hora. A la hora, el paciente hay una disminución entre 50 y 70, ahí lo dejo. Pero ¿qué pasa si está menos de 50? ¿Qué harían ustedes? ¿Le aumenta o le disminuye su goteo? Si no han alcanzado no ha alcanzado ni 50, que ha bajado, a menos de 50, ¿qué hacen? ¿Aumenta? Le aumentan el goteo. ¿A cuánto le aumentan? ¿No? Se sugiere aumentarle al doble. Si lo estaban manejando con 30 mililitros o 30 centímetros por hora, le suben a 60, ¿no? Le suben a 60. Por eso depende de su concentración que están preparando. Supongamos que sea una concentración 50 a 250, le suben al doble. Pasa su hora, vuelven a ver, el paciente ya estaba en 300, estaba en 700, bajó 100, entonces ya le disminuye vuelta el goteo a la mitad, ¿ya? Entonces, de esa forma van a ir ustedes monitoreando al paciente hasta, ¿no? Que con el volumen que sigue pasando, porque ustedes han calculado un volumen para pasar en el déficit en 24 horas más su insulina, el paciente, ¿no? De repente a las 8 o 10 horas, dependiendo cómo va, dependiendo si no tiene alguna causa descompensante o ya están tratando, logran que la cetoacidosis, el valor de glucosa, ¿no? Es de 200, ¿no? miligramos por decilitro, entonces paran la mano ya. Ya dicen, ya no le voy a meter cloruro, ¿no? Tengo que meterle, ¿qué cosa? Dextrosa, porque corro el riesgo que este paciente haga hipoglicemia, ¿no? Y con 200, y en el estado hipoosmolar pueden ustedes pasarlo cuando está en 250. Ahora, si están esos valores, suspendo la insulina y me quedo solamente con cloruro. Sí. Es hasta que se solucione la complicación, doctor. Entonces, ¿qué necesitan monitorear? Pero doctor, yo leí que se da insulina si no se logran disminuir los objetivos. ¿Cómo? Yo leí que se da insulina en caso de que no se logra disminuir la glucosa. A ver, ¿quién ha leído? O sea, solamente el estado hiperosmolar se da si no se logra disminuir nada más. O el estado de cetoacidosis, ¿sabe qué dicen sus compañeros?
Doctor, sí se le debería quitar la insulina cuando ya está En esos regular. valores de 200 a 250, ¿qué dice Yedo? No, que no sé. No, no se le retira. Lo que tenemos que ver en la gasometría, ver cómo está, qué cosa, el pH, ver qué cosa, si todavía hay qué cosa, acidosis metabólica, ¿no? Entonces no vayan a retirar, ¿ah? Si no retiran ustedes, le cambian a destroza y siguen con su insulina, hasta que el paciente pueda, ¿no?, tener un pH y se disminuya lo que es la acidosis metabólica. Si ustedes retiran la insulina, el paciente va a volver a hacer el estado, qué cosa, vuelta comienza a hacer cetoacidosis, ¿no? ¿No? Entonces eso es importante tener en cuenta. No vayan a suspender, siempre viendo ustedes, en el caso de la cetoacidosis diabética, ver cómo está su pH, que es importante. Usted tiene que sacar qué cosa, gasometría al paciente, ¿no? Entonces este paciente tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Ahora, el tipo de solución, entonces eso es el manejo tiene ya manejo de potasio, manejo del sodio, hemos visto a grandes rasgos que tenemos que ver qué solución vamos a dar, y estamos viendo la insulina, ¿no? Entonces, así se maneja la insulina, hasta llegar a estos valores, pasarlo a destroza para evitar la hipoglicemia, pero si el paciente, en el caso de cetoacidosis, tiene todavía acidosis metabólica, hay que continuar, ¿no? Hay que continuar con el manejo de la acidosis metabólica con insulina. Entonces, esto es importante. Vamos a ver el caso clínico. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Bueno, voy a compartirles. Ya leyeron el caso, ¿no? Les pasé el caso. Ayer lo hemos visto. No sé si su compañera Adriani, ¿no?, vio el caso, pero vamos a ver el caso ahora. Ya rápidamente ahora lo vamos a resolver porque ya lo hemos visto ayer. Entonces es importante que los conceptos queden claros, ¿no? Entonces nos lees el caso rápidamente y vamos viendo qué cosas hay ahí. Este es el caso, no, este es el caso, sí. Ya, paciente varón de 50 años con iniciales EGV, traído por sus familiares desde un domicilio, ingresa por triaje donde refieren que el paciente más o menos 2 semanas cursa con disminución de peso, incremento de apetito, aumento de volumen urinario e incremento de la sed. Hace 4 días cursa con malestar general, fiebre, decaimiento y somnolencia. Hoy persisten las molestias, por lo que lo llevan a una farmacia donde le controlan la glicemia con resultados high y le indican que lo traigan por emergencia. Durante el traslado al hospital, el paciente ya no responde al llamado, evaluado por el médico de triaje, quien indica su pase a la unidad de trauma shock. Muy bien. Entonces, a ver, Adrián, ¿y qué comentario de este paciente por la parte de la anamnesis? Puedo identificar pérdida de peso, aumento de sed, poliuria, o sea, ya me está mostrando las P, ¿no? 3P veo de la diabetes. Y es un varón de 50 años, eso me lleva a una epidemiología de una diabetes mellitus que podría ser de tipo 2. Uh-huh. ¿Y qué te parece que ya no responde al llamado? Me hace pensar que no hay glucosa, que está hipoglucémico. Sí, pero tiene signos de hiperglicemia, ¿no? Está con poliuria, polidipsia. Sí, es que, bueno, eso lo asocio nada más, ¿no? Pero en este caso podría ser por una complicación de su hiperglicemia para perder la conciencia.
¿Qué dice Guido? ¿Qué dice Guido? ¿Qué nos explicaría el estado de conciencia del paciente? Ya. Bueno, como vemos, ¿no? Las 4 P's están presentes, lo cual nos indica que hay un estado de hiperglicemia. Y a ver, viendo que es el hiperglicemia, es un paciente varón de 50 años, y sospechamos en todo caso que es una diabetes mellitus tipo 2, con la epidemiología de la edad de la diabetes mellitus tipo 2, del estado de hiperglicemia, todo parece indicar que estamos frente a una complicación de la diabetes mellitus de tipo hiperglicémico hiperosmolar. Si es así, entonces va a haber digamos, el líquido va a salir de las células hacia el medio intravascular, con lo cual las células se van a nivel del cerebro, van a producirse una alteración neurológica, pues, ¿no? Y el paciente va a estar somnoliento, aletargado, o inclusive puede llegar al coma. Ya. Se explica por la fisiopatología, ¿no? del estado de la concentración de azúcar, ¿no? Entonces eso está dentro del cuadro, ¿no? O sea, no solamente la parte de la descompensación de la glucosa elevada que nos da todo esto, ¿no? Aparte tiene, ¿qué cosa? Fiebre, ¿no? Fiebre. Bueno, a ver, Adriani, léenos la parte de los antecedentes y la parte del examen clínico, ¿no? Ayer habíamos visto ya, pero ahora vamos a reforzar y complementar y darle el tratamiento a este paciente ahora, ¿no? De acuerdo, doctor. En los antecedentes niega hipertensión arterial, diabetes mellitus, hay obesidad positiva, ya que su talla es 1.70 centímetros y peso de 120 kilogramos. Las funciones vitales al ingreso, presión arterial 140/60 milímetros de mercurio. Frecuencia cardíaca 115 por minuto, frecuencia respiratoria 26 por minuto, saturación de oxígeno 96% o 0.21, temperatura 38.7%. Examen físico, piel rubicunda caliente, mucosas secas, tórax y pulmones, murmullo vesicular disminuido en ambos campos pulmonares, escasas secreciones, crépitos bivasales, cardiovascular, ruidos cardíacos rítmicos, taquicárdicos, no soplos y ingurgitación yugular negativa, abdomen, ruidos hidroaéreos positivos, blando, depresible, no masas, leve dolor en epigastrio, genito urinario, PPL negativo, PRU positivo, medio bilateral. Neurológico, escala de coma de Glasgow 9 de 15, RO2, RB2, RM5 y no signos de focalización y no signos meningios. Para comentarles, ¿no? Que utilizamos nosotros en medicina bastantes ¿no? abreviaturas, ¿no? PA, FC, ¿no? Frecuencia respiratoria. Entonces hay algunas cosas porque uno escribe, ¿no? Entonces, se abrevia para ahorrar, pues, no es que estar escribiendo, ¿no? Sin embargo, la tendencia es a completar, ¿no? Que no esté así. Algunas cosas se aceptan, por ejemplo, esta primera parte. Y acá, por ejemplo, esto es puyo percusión lumbar, ¿no? Entonces, preferible, pues, ¿no? La abreviatura, como les digo, tiende a eso, ¿no? Que de repente puede significar muchas cosas. Y acá, por ejemplo, es punto renino-lateral positivo, medio de los dos lados, ¿no? Por eso dice bilateral. Y aquí, como habíamos comentado ayer, ¿qué RO, qué cosa era? Respuesta ocular. Respuesta ocular, era respuesta verbal, y respuesta, ¿qué cosa? Respuesta motora, ¿no? Que estamos valorando la escala de Glasgow, como estaban comentando ustedes, en la parte neurológica, ¿no? De los pacientes que vienen con compromiso del sensorio, es muy importante catalogarlos para tener una valoración del ingreso y nos va a permitir nosotros hacer también
la evolución del paciente para poder nosotros ver cómo va, ¿no? O si este glagos, de repente viene un glagos 15 y después baja, o de repente viene con un glagos bajo, actuamos nosotros y el glagos mejora. Entonces nos ayuda para el manejo del paciente. Entonces ayer habíamos visto, ¿no? Con tus compañeros, Adrián, que estábamos discutiendo un poco este caso, ¿no? La parte introductoria, ver qué problemas tenía este paciente hasta este momento, ¿no? Yo creo que con la anamnesis hay un estado de hiperglicemia, como ya comentó Guido, probablemente es una diabetes que se ha descompensado, ¿no? Está haciendo complicaciones agudas, ¿no? Pero qué más te llama la atención en este caso, ¿no? La presión arterial está elevada, la frecuencia cardíaca un poco elevada, 115. La frecuencia respiratoria nos indicaría que habría mayor esfuerzo respiratorio que llegaría a una acidosis, ¿no? ¿Qué La más? saturación sí está bien, aceptable. Y la fiebre Tiene fiebre, podría ¿no? indicarnos infección. Muy bien. Y dentro del examen físico, ¿qué cosa es importante? ¿Qué te llama la atención? La piel rubicunda y caliente. Eso es, no me acuerdo ahorita, pero sí tiene una asociación. Y las mucosas secas sería deshidratación. Lo de caliente asociado a la temperatura. Sigo asociándolo con infección. El murmullo disminuido podría manifestarnos alguna complicación o los pulmones estarían afectados. Y hay crépitos, ¿no? Eso también lo confirma. Y recordando que habíamos visto frecuencia respiratoria aumentada. Ruidos cardíacos rítmicos taquicárdicos se asocia también. Está relacionando el corazón, pulmón. Es bueno que no haya ingurgitación yugular, ¿no? Todavía está temprano la afección cardíaca. Abdomen no hay algo que me llame la atención. Genitourinario, pielo ureteral, como dijo acá. Puño percusión lumbar Reno ureteral. y puntos renoureterales. Ahí podría hacernos pensar de que los riñones están afectados. Piel, puño percusión reno ureteral, ¿no? Puntos renoureterales. Para ambos lados también es un poco preocupante, ¿no? Porque los dos... Generalmente uno solo, ¿no? Que molesta. Ya. ¿Qué más? Y la escala de Glasgow está bastante baja, ¿no? 9 de 15. Podríamos estar en estupor. Respuesta ocular 2. Respuesta verbal 2. O sea, está todavía hay algo, ¿no? Como una respuesta, pero frente a un estímulo doloroso me parece. Sí, al estímulo Respuesta doloroso. motora sí está más o menos. Claro, pero al dolor, ¿no? Ese paciente, entonces, está seriamente comprometido su sensorio. Entonces, este paciente, dentro de los exámenes que han pedido, ¿no? Le piden una gasometría, que ya no vamos a hacer el ejercicio que pedirle, porque ya hemos comentado en la clase qué examen le debemos pedirlo. Y a este paciente hay que pedirle un examen gasométrico, ¿no? Porque es lo que nos piden este estado hiperglicémico, ¿no? El paciente con trastorno sensorio, que está con fiebre, que hay signos, pues, ¿no? Hay que pedirle un examen entonces sale este examen de gasometría arterial. A ver, Noeré, ¿qué encontramos en este paciente?
los exámenes complementarios, doctor. ¿Mm? En los exámenes complementarios, la gasometría. Sí, la gasometría, vamos de frente ya a la gasometría, ¿no? Porque aquí esta Ya. gasometría es la que nos va a ayudar en este caso, ¿no? Ya, Que bastante cosas hay ahí, ¿no? claro. Bueno, vemos el pH que está disminuido, ¿no? Los valores normales son de 7,35 a 7,45, entonces eso nos indica que hay un acidosis, Ya. ¿no? Luego el bicarbonato también está disminuido, entonces sería una acidosis metabólica. Ujú. Al también estar el CO2 disminuido, eh, se podría decir que está compensado, doctor. Ya, a ver, eso les dije ayer que revisen, ¿no? Revisen. Claro, porque si baja el bicarbonato y también baja el CO2, se hablaría de compensación. O es una acidosis metabólica pura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de la fórmula de Winter? Sí, lo tengo acá. Es la presión de CO2 es igual Ya. al bicarbonato por Por 1,5 más 8. más menos 2. Y sí, Ya. claro, el resultado más menos 2. Ya, ¿cuánto sale? 6 por 1,5, ¿cuánto es? 9, ¿no? Más 8, 17. Más menos 2, entre 19, entre 15 y 19. ¿Cuánto está? ¿Cuánto está? ¿Es el esperado o no? Hay varias formas de ver la gasometría, ¿no? Pero esta fórmula, con la fórmula de Winter, ustedes ven que ese PCO2 no es el esperado, ¿no? Porque el esperado está entre 15 y, 15, entre 15 y 15 y 19, 17, ¿no? Y este está 13. Entonces este tiene un trastorno mixto, tiene una acidosis metabólica más que, más que respecto. ¿más qué? Alcalosis, ¿qué? Alcalosis respiratoria, ¿no? Entonces tiene un trastorno mixto, pero hay acidosis metabólica, ¿no? Con alcalosis respiratoria. O sea, el paciente está ventilando más de lo que debió ventilar por la acidosis que tiene, entonces tiene un trastorno mixto. Pero hay acidosis metabólica. Ahora, esta acidosis metabólica, cuando hablamos de acidosis metabólica, tenemos que ver, como bien han expuesto ustedes, el anión, ¿qué cosa? El anión GAP. ¿Cuánto es el anión GAP? ¿Cómo se calcula? Doctor, el Dicho, anión GAB es sodio, o sea, todos los aniones, no, ya, todos los cationes menos los aniones. todos los cationes. A ver, Tiene que ser ¿cuál? iguales, Entonces supuestamente. ya, tiene que ser igual. Entonces, ¿qué cationes tenemos? Sodio, Ya, potasio sodio más potasio. ¿Potasio cuánto está? 4,7, ¿no? Ya, y sería menos, la menos, bicarbonato y ya, plomo, 113 más el, 6. más el. ¿Cuánto le sale eso? Sí, sale 100, bueno, 0,7 sale, doctor, la diferencia. Sale negativo, ¿cierto? Positivo, positivo, 0,7. 19,7 menos 116. 19, ¿no? Sale 0,7. Ya. Pero eso, ¿ustedes esperaban ese resultado o no esperaban ese resultado? Si estamos en una cetoacidosis diabética. ¿Qué les parece? Tendría que ser más de 10 el gap, ¿no, doctor? Y que está menos, entonces no es una cetoacidosis, es un estado, ¿qué cosa? Hiperosmolar. A ver, calculemos la molaridad. Vamos a calcular la molaridad. A ver, ¿cuál es la molaridad? Por el sodio. 2 veces el sodio, o sea, 2 veces 115, más Glucosa entre 18. glucosa entre 18, más, ya, más la urea sobre 6, ¿ya? Pero en realidad
hay que hacer la glucosa y el sodio, nada más, que es la parte más importante. Ya lo otro es un valor poco mínimo y que para la práctica nos interesa este valor, ¿no? A ver, calculen. Calculen, muchachos. Tenemos anión gap 0.7 y tenemos la osmolaridad, ¿cuánto? Sería 172. Oro. ¿Cuánto le sale? A ver, muchachos, calculen. 2 veces sodio más glucosa entre 18. Sí, Todo entre 18 o entre 18. ¿287? 287, ¿no? 287. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuánto tendría que ser para que su sea un estado hiperosmolar? Más de 295. Ah, a ver, muchachos, su teoría. Más de 320. Más de 320, ¿cierto? Más de 320, ¿no? Entonces, no cumple para cetoacidosis o no cumple. Y no cumple ni para estado hiperosmolar, No, ¿no? pero de repente porque la fórmula no tiene la urea. No, la urea le va a dar poquito, ¿no? La urea le va a dar poquito, no es mucho la urea, ¿no? Entonces, Pero más parece un estado hiperosmolar, doctor. a ver, han dividido bien 1080, 1027 entre 18, ¿cuánto le ha salido eso? 57.0555. 57, ¿no? O sea, sería ya 57, ya 287. ¿Cuál es el valor normal de la osmolaridad? ¿290? Más o menos Ya, 5. 275 a 290, ¿no? Entonces, miren en el ejemplo, entonces tienen que ustedes ver dos cosas, ¿no? Hay una glucosa bien alta, ¿no? Que clínicamente nos dice que hay un estado, ¿qué cosa? Un estado de hiperglicemia, ¿no? Un estado hiperosmolar. Sin embargo, cuando hacemos nosotros el cálculo de la osmolaridad, nos sale 287, que estaría dentro de lo normal. Claro, habría que esperar el valor de la urea, ¿no? Para no ser que sea la urea esté demasiado elevada, para que nos pueda variar un poco, ¿no? Entonces, está casi dentro de lo normal. Doctor, y en el caso del anión GAP, leí también que no se tomaba en cuenta el potasio. También, pero acá hay una cosita, pues, ¿no? Para hallar el anión gap, ese sodio no es el sodio real, ¿no? ¿Por qué no es el sodio real? Hay que calcular el sodio, ¿qué cosa? Corregido. Entonces, ¿cuál es el sodio corregido? Sería ese sodio más 1.6 por la glucosa menos 100 entre 100. O sea, sería 115 más 8 por 1.6. ¿Cuánto les da eso?
¿Ya? ¿Calcularon? ¿Cuánto le sale su sodio real? A ver. 129. A ver, ¿cuánto sale? 129. Ah, aquí lo tengo. 129. Ahora sí, calcule su anión GAP con 129. Tomando en cuenta el potasio, ¿no? Toma el cuente potasio, sigue el potasio. ¿Cuánto sale ese GAP, ese anión GAP? 315, ¿Ah? 315, 100. 315, doctor. No, el anión GAP, estamos calculando. ¿Cuál es ahora el sodio? 14.7. ¿Cuánto? 14.7. 14. 14.7. Entonces, ¿es más de cuánto? Más de 10. Más de 10. Entonces, ¿qué cosa es? Una cetoacidosis anión GAP, ¿qué cosa? Positivo. Por lo tanto, ¿qué diagnóstico tiene acá? Cetoacidosis diabética. Una cetoacidosis diabética. Clínicamente, con ese valor de glucosa, debe ver también un estado hiperosmolar. Habría que ver, como su compañera dice, de repente tiene como un déficit de agua y un botón. De repente su urea está muy elevada, entonces también nos va a dar un valor que pueda acercarse de repente a un estado de hiperglicemia, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Lo otro también es ver cómo están los valores de albúmina en estos pacientes para también poder corregir. Pero en general, ¿no? Ustedes han visto que para calcular ¿no? este anión GAP, tendríamos que tomar el sodio, pero este sodio no es el sodio real, sino es un sodio que está ¿no? Diluido por la concentración de este azúcar, ¿no? Por lo tanto, si calculamos con el sodio real, sí nos va a salir que este paciente tiene una cetoacidosis diabética. Y lo tiene, pues, ¿no? Con ese pH que tiene, ¿no? Tiene signos ¿no? de que está hiperventilando, está con trastorno sensorio. Entonces, ¿qué cetoacidosis diabética sería? ¿Leve, moderada o severa? Laboratorialmente y por la parte clínica. Ese cuadrito que tiene su compañera. Acuérdense. Moderada, doctor. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver. Severa. Severa, ¿no? Pues tiene El trastorno de pH conciencia. El pH está menos de 7. 7, ¿no? ¿Cuál es el cuadrito que enseñó, no? Menos de 7, Menos de 7 es severo. Y ya, bicarbonato entonces, menos de 10. menos de 10 el bicarbonato está en 6, ¿no? Entonces, esto es una cetoacidosis, Ah, doctor. Y el anión GAP también, más de el 14. anión GAP también 14. Entonces, estos casos clínicos, lo que quiero yo es para que ustedes su teoría les quede, ¿no? Entonces aquí, con los valores que estamos viendo, ya no es que ustedes, la teoría, sino ustedes lo están calculando. Entonces, su paciente con una cetoacidosis severa, no porque al ojo decimos, ¿no? Clínicamente tiene trastorno sensorio, está con un estado de hiperglicemia, ¿no? Y este paciente está ¿no? Con un potasio, con un bicarbonato muy bajo, menos de 10, un pH menos de 7, tiene, ¿no? Tiene su anión GAP que lo hemos calculado, ¿no? Que nos engañaba primero, pero como sabíamos que se diluye el sodio, calculamos con el sodio, tiene un anión GAP elevado, ¿no? Y tiene trastorno de conciencia, ¿no? Entonces, acuérdense de ese cuadrito que lo plasmó su compañera. Hay cuadros así que nos ayudan, chicos, ¿no? Un cuadro comparativo, por ejemplo, entre estado hiperosmolar y cetoacidosis diabética también es importante. Da una mirada y ya sabe los parámetros, ¿no? Para poderla diferenciar. Está lo mismo, ¿no? Está el pH, está el bicarbonato, está la presencia de cuerpos cetónicos, está, ¿no? El estado de conciencia también, que es más del estado pues hiperosmolar. Aquí este paciente tiene un componente mixto, ¿no? Si bien es cierto, no clínicamente, laboratorialmente no hemos podido acercarnos, ¿no? A que tenga una molaridad elevada, pero está en 2,87, ¿no? 2,87, de repente con un poquito con la urea, pasa a más de 2,90, por lo tanto estaría también con un estado hiperosmolar, ¿no? Pero predomina el componente, ¿qué cosa? De ceto
de Tendríamos que ver. cetoacidosis, ¿ya? Porque ustedes lo están mencionando y estamos calculando. ¿Cómo manejamos a este paciente ahora? Pues habíamos dicho que había que ponerle ¿qué cosa? Había que ponerle líquidos, ¿no? Acuérdense en el manejo y donde ustedes lean, hay ciertas algunas diferencias mínimas, ¿no? Dependiendo de cómo se maneja, ¿no? Y acuérdense de la palabra, lo saqué, ¿no? De una revisión que hacía de like, ¿no? Like, de like, ¿no? Like. Entonces, L es de líquidos, I de insulina y K es de potasio, ¿no? Y los otros son los otros electrolitos que tenemos que ver, ¿no? El sodio, que es importante, y ver las causas, ¿no? Que están descompensando a este paciente. Entonces, si bien hemos visto el trastorno, ¿no? El trastorno metabólico, en este caso endocrino, que es el estado hiperosmolar, no tenemos que olvidarnos que este paciente está haciendo fiebre, que hay que descartarle por lo menos 2 focos infecciosos que tenemos que tenerlo en cuenta para el manejo, ¿no? Y de repente, si empezamos a utilizar nuestros líquidos, ¿no? Que vamos a ver ahora en este paciente, qué líquido utilizamos y ver, ¿no? Que la causa de este paciente, que es importante, ¿no? Entonces, hay que hacerle, como habíamos comentado ayer y como habíamos comentado ahora en la mañana, su placa de tórax, su examen de orina, ¿no? Para buscarte incluso no solamente infección, sino cuerpos cetóricos. Entonces, ¿qué líquido le pondrían a este paciente, ¿no? Entre los líquidos. Cloruro de sodio ¿Ah? Cloruro de sodio, ¿a cuánto? a 0,9%. A 0,9%. Entonces, vamos a hacer lo que comentaba, ¿no? Entonces, a este paciente le vamos a meter cloruro de sodio. ¿Por qué? Porque el sodio, incluso el sodio corregido, ya lo calculamos, ¿no? Porque era para la segunda parte, ¿no? ¿En cuánto está su sodio? En 129, ¿no? Es el 29. sodio corregido. Entonces iniciamos nosotros lo que habíamos dicho en las primeras 2 horas a pasarle una buena cantidad de volumen. Este paciente aparentemente no tiene comorbilidad, es un paciente que no tiene antecedentes, ¿no? Un paciente debut, ¿no? Debut de una cetoacidosis. Entonces, vamos a darle cloruro las 2 primeras horas. ¿Y cuánto le vamos a pasar de cloruro? ¿Cuánto, si es una cetoacidosis diabética, cuál es su pérdida más o menos? 10%. De 100 cc por kilo de peso, ¿no? 24 horas. ¿Cuánto pesa el paciente? 120 kilos, ¿no? Ahí hay que tener cuidado, ¿ya? Porque el área de superficie corporal total va en relación, ¿no? al agua que tenga este paciente. Entonces, el paciente que es obeso, el paciente que tiene mucho peso, realmente no tiene grasa, no tiene agua. No sé si es que eso recuerdan, ¿no? Entonces tienen que tener cuidado acá, ¿no? Acá, los 120 centímetros, los 120 kilos de peso no son pura agua, eso es grasa, ¿no? Entonces, que tiene más agua, de repente es el paciente que hace ejercicio, que tiene, ¿no? una buena masa muscular. Ese tiene más agua que un paciente que tenga, o sea, de su proporción, estoy hablando, no siendo un gordo o un flaco, no, sino un paciente proporcionalmente a su cuerpo, ¿no? Que tiene desarrollado, no hay nada de grasa o poca grasa, tiene más agua, ¿no? En cambio, un gordo de 120, ese paciente, todo no es agua, no es una gran proporción de grasa. Entonces, hay que calcularle en base a la talla su requerimiento de agua, ¿no? Entonces, se puede hacer eso porque no todo es agua, ¿no? Entonces hay fórmulas para poder sacar eso, el agua en este paciente, ¿no? Entonces, en promedio, pues este gordito hay que pasarle más o menos 7, 6 litros, ¿no? Esa es la pérdida, ¿no? En promedio, ¿no? No vamos a calcularle los 120 por lo que les digo, ¿no? Si doctor, el paciente pesa 120 kilos y usted dice que es 100 cc por kilo, o sea, le correspondería a 12 litros, falso, porque este es gordito, no todo sus 120 es líquido, ¿no? Entonces, como en promedio, un paciente pierde de 6 a 7 litros, pongámosle pues eso para el día, ¿ya? Entonces, vamos a pasarle cloruro de sodio las 2 primeras horas. ¿Necesitaría este paciente, a ver ustedes, una reanimación agresiva de líquidos? ¿Qué es importante ahí en ese paciente?
¿Estará chocado? Sí, parece que sí, sí tiene... Miren, miren bien cómo se cuenta uno que está chocado. ¿Qué dice Guido? ¿Está chocado o no? ¿Cuál es su presión arterial? Está con 140. Doctor, creo que un Glasgow, no, me estoy equivocando. No. ¿Está descompensado o no? Hemodinámicamente. No, estás con 140-60, ¿no? Para hablar de descompensación, tendría que tener menos de 90-60. Ojo, que les doy un dato, que hay una cosa que se llama índice de shock, ¿no? Índice de shock. Si este paciente tiene 140,60, ¿cierto? Si este paciente tuviese, por ejemplo, 110,60, yo digo que este paciente está yendo al shock, porque tiene su frecuencia, ¿cuánto? De 115, ¿cierto? ¿No? Entonces, cuando ustedes hacen, ¿no? Acuérdense de esta fórmula, ustedes hacen una división entre la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica y es mayor de 1, ese paciente va a entrar en shock, ¿ya? En este caso, no. Si ustedes dividen 115 entre 140, le va a dar menor de 1. Entonces, el paciente está estable hemodinámicamente. Está estable. En ese momento no está estable. Por lo tanto, no vamos a ser tan agresivos con los líquidos, ¿no? Entonces, vamos a ponerle su volumen, sus 2 litros al inicio, ¿no? Sus 2 litros en las 2 primeras horas. Y le vamos a iniciar, ¿qué cosa? Que estamos diciendo con cloruro, ¿no? Y después, continuaremos, ¿con qué solución continuaremos en él? ¿Qué solución le darían? De mantenimiento. También cloruro. También cloruro 0,9. ¿Están de acuerdo todos? ¿Alguien dice que no? 0,45, doctor. 0,45. ¿Qué dice? ¿Cómo está su sodio corregido? Está en 129, Guido. Podemos continuar con cloruro a 0,9. Ya, si tuviese, por ejemplo, más de 150, tendríamos que bajarlo, ¿no? Podemos continuar con cloruro, no hay problema en este paciente. ¿Ah? Porque su sodio corregido incluso está con un poquito de hiponatremia, ¿no? Entonces su sodio de 0,9. Por eso le digo, depende del paciente, ¿no? En este paciente, como hemos encontrado su sodio corregido 129, él debe continuar, no podemos bajarle, no, para él no. De repente en otro que esté a su sodio más alto, sí, pero en él no. Él continúa con su cloruro de sodio para mantenimiento, de pasarle, por ejemplo, si le hemos pasado ya 2 litros y necesita más, entonces sus otros 4 litros ya lo distribuimos en esa relación, ¿no? Yo creo que este paciente debe de recibir, ¿no? Habíamos dicho, si estaba muy deshidratado, 500, en este paciente le pasaremos a 200 cc hora, pues, ¿no? Para pasarle al resto del día, ¿ya? Entonces pasamos el cloruro a 200 cc por hora con respecto al líquido, no vamos a variar. Si este paciente, por ejemplo, tuviese un sodio de 160 corregido, entonces no vamos a darle pues cloruro, tendríamos que darle ¿qué cosa? Una solución al medio normal, ¿no? Entonces le podemos dar ¿qué cosa? Le podemos dar cloruro al 0,45, ¿no? Entonces, a veces no encontramos cloruro a 0,45, no hay eso, no hay esas soluciones, ¿no? Entonces hay que nosotros preparar, ¿no? Entonces, ¿han escuchado o tienen alguna idea de cómo se puede preparar? A ver, chicos, respondan. ¿Sí me escuchan? Sí se escucha, doctor. Ya, te respondan, porque si no yo estoy hablando solo. Ya, a ver. ¿Tienen idea o no? Se debe diluir o algo así. Gido, ¿cómo sería? ¿Cómo se haría? ¿Cómo se haría? Entonces, ¿sabes cómo pueden hacer ustedes? Cogen un frasco de cloruro de sodio, ¿no? El cloruro de sodio a 0,9 de 1000 centímetros cúbicos, botan 500 centímetros cúbicos y le meten agua destilada a 500.
Entonces ya tiene una solución, ¿qué cosa? A 0.45. ¿Está bien? ¿Sí o no? Sí, doctor. Esa es una forma de preparar. De repente en un hospital preparan así. Otro dice, no va a estar botando pues medio, que de repente lo puedo utilizar para el siguiente frasco, ¿no? Pero ¿cuántas horas va a pasar? Entonces, otra forma práctica de hacerlo, ¿qué cosa hacen? Cogen el agua destilada, el frasco de 1000, le sacan 20 centímetros cúbicos y le meten una ampolla de cloruro de sodio, ¿no? Al 20%, ¿no? Entonces, ¿cuánto trae la ampolla de cloruro de sodio al 20%? Trae 68.000 equivalentes, ¿no? ¿Cuánto? Entonces, le meten esos 20 centímetros y tienen una solución, ¿no? Con 68.000 equivalentes. ¿Cuántos mil equivalentes tiene el cloruro de sodio a 0.9? El frasco de 1000. Eso revísenlo porque les va a servir para toda su vida, ¿no? Tiene que, al menos un clorurito de sodio a 0.9 tiene que saber cuántos mil equivalentes tiene. Un clorurito al 20%, ¿cuánto tiene? ¿Ya? Entonces un clorurito al 0.9, revisen ahora, tiene 154.000 equivalentes, ¿no? Si ustedes le ponen a esa agua destilada un clorurito de sodio al 20%, tiene 68.000 equivalentes, o sea, esa solución va a tener 68.000 equivalentes, o sea, casi la mitad de 154, por lo tanto, es una solución al 45% aproximadamente, ¿no? Entonces tienen dos formas, entonces con uno solamente pierden 20 centímetros cúbicos y le meten la ampolla de 20 de hipersodio, o de cloruro de sodio al 20% y ya tiene su solución al 45%, ¿ya? Entonces, de esa forma pueden ustedes pasarle, ¿no? Si en caso el paciente pues, tuviese el sodio muy elevado, ¿no? Bueno, entonces con esa forma ustedes ya manejan la parte de líquidos. Ahora, ¿este paciente requiere insulina o no requiere? A ver, rapidito. ¿Requiere o no requiere? Sí requiere, ¿no? Entonces, le preparamos su solución de insulina, le podemos preparar como hemos comentado, ¿no? Le podemos dar el bolo, si no, iniciamos de frente. Depende de la solución que ustedes preparen. Ahora este paciente, como les digo, tiene 120 kilos, ¿no? 120 kilos. Entonces, a ver, ¿cuánto le correspondería? Si preparamos, sería una dosis sería era 0.1 por kilo de peso, ¿no? Por hora, ¿no? Entonces, le correspondería más o menos 12, ¿no? 12 unidades. Tiene que tener cuidado siempre de otros pacientes con mucho peso porque tiene que estandarizarlo, ¿no? Un paciente, un promedio de 70, ¿no? Entonces yo creo que iniciales, ¿no? Con una dosis promedio de 70, 80, no más, para que no, por lo que es un paciente le digo que tiene bastante tejido adiposo, ¿no? Entonces, le podemos dar, ¿no? Una dosis de 0.08 unidades por hora, ¿no? Entonces eso vamos a tratar, ¿no? Dependiendo de la solución que tenemos, ¿no? Si tenemos una solución muy concentrada, ¿no? Le podemos hasta dar de 8, de repente 10 centímetros cúbicos por hora. Y vamos monitoreando, ¿no? Vemos si ha bajado entre 50 y 70 en la primera hora. Si está menos de 50, le duplicamos la dosis. Si está más de 70, disminuimos a la mitad. Hasta este paciente llevarlo a una glicemia de 200, ¿no? En la cual le vamos a dar, ¿qué cosa? Dextrosa. Ahora, este paciente, ¿le corregimos el sodio, el potasio o no? ¿Le corregimos el potasio? ¿Le damos suplemento de potasio o no le damos potasio? Está dentro de lo No, normal. doctor. ¿Qué hacemos con él? Cuando está normal sí se le da. Sí se le da. Entonces a este paciente tenemos que en ese cloruro que le vamos a poner al 0.9%, ahí mismo le agregamos una ampollita de potasio. Entonces,
no vamos a darle aparte, sino en ese mismo cloruro que estamos calculándole que le vamos a dar como 6 litros al día, ahí le ponemos su suplemento de potasio. Entonces, eso es importante, ¿no? Acuérdense, en este paciente, por ejemplo, no requiere darle bolos de potasio, sino darle la solución que vamos a darle de cloruro, le metemos también un potasio. Y esa solución también que hacemos nosotros al 0,45, si es que se requeriría, en este caso no, él va a requerir solamente cloruro de sodio al 0,9 para todo su manejo, ¿no? Le agregamos ahí una ampollita de potasio porque el potasio puede bajar. Entonces está dentro de los rangos normal, por lo tanto le damos suplemento de potasio. Entonces manejamos ya el potasio, ya estamos, que no corregimos el sodio. Entonces ese sería el tratamiento en este paciente, ¿no? De la parte del problema metabólico, endocrinológico, ¿no? Que es la descompensación de este paciente. Entonces, una vez que lleguemos a la meta, en este caso de 200, vamos a pasarle ya a dextrosa al 5% y vamos a disminuir la dosis de insulina, ¿no? A 0.02 a 0.5 unidades por kilo por hora. Y estamos corrigiendo, ¿no? Tomándole una gasometría, bueno, no cada 2 horas, sino de repente cada 3 horas, y está haciendo un control, pues, ¿no? De la glucosa con hemoglucotest cada hora a este paciente, ¿no? Y ver cómo va. Ojo que este paciente hay que pedirle sus exámenes, probablemente tenga un proceso infeccioso, ¿no? Y como se trataba, ¿no? Del problema de la pandemia, el paciente se le hizo pues, su prueba para COVID, ¿no? Que comentábamos ayer. Entonces, probablemente tenga una infección urinaria, una neumonía que lo ha descompensado y hay que iniciarle con tratamiento antibiótico, ¿no? Si es el problema de la orina, hay que cultivarlo y manejarlo como una sepsis, ¿no? Hay que iniciar el antibiótico en la primera hora apenas, ¿no? Sospechamos de sepsis, en la primera hora hay que arrancarle un antibiótico empírico y cultivarlo al paciente, ¿no? Si no estamos seguros, hay que hacerle pedirles incluso cultivos, ¿no? Porque tiene temperatura de 38. Entonces, de esa manera estamos manejando, ¿qué cosa? La causa. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Doctor, por ejemplo, cuando llega el paciente, ¿no? Y vemos que tiene fiebre, ¿se trata eso al mismo tiempo, igual la infección que dice, ¿no? ¿Se trata al mismo tiempo que la crisis, que la cetoacidosis? Pero podría ponerle pues una ampolla de atalgina, metamizol para bajar la fiebre, ¿no? Pero siempre viendo cómo está su estado, cómo se llama, hemodinámico, ¿no? Si un paciente está chocado, no vayan a ponerle antipiréticos, porque el metamizol en este caso hace que el paciente haga más hipotensión, ¿no? Entonces ha sucedido eso, ¿no? Que a veces la fiebre no lo va a matar, ¿no? La fiebre no lo va a matar. Y con la hidratación y todo, el paciente va a mejorar. Lo que lo va a matar es el estado, ¿no? Que tiene alteración ácido básico. Entonces hay que hidratar al paciente. Ahora, si es un paciente que está como este paciente, pueden ustedes ponerle su atalgina endovenoso diluido lentito o intramuscular en todo caso, para evitarse complicaciones, ¿no? Pero si un paciente chocado, no le vayan a poner, porque pasa eso. El paciente viene que está con una presión límite, esa presión que yo le decía, 110/60, su frecuencia está en 115, le ponen el metamizol rapidito y ¡plum! Chocado el paciente. Entonces, una complicación más de lo que ya tenía el paciente, tengan cuidado. No es urgente ponerle el antipirético, ¿no? No es urgente. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, la cetonemia o la cetonuria siempre va a coincidir con el estado de cetoacidosis del paciente, o en este caso tenemos que hacer ya, eso es una pregunta muy importante, ¿no? Es una pregunta muy importante, sobre todo en la evolución del paciente. Entonces, como estaba mencionando un poquito de la fisiopatología, ¿no? La formación de cetoácidos, ¿no? De la cetoacetona, ¿no? Y el hidroxibutirato. Entonces, ahí hay un problemita, ¿no? Que cuando nosotros empezamos
Cuando está alterado, no hay la alteración, entonces hay una producción de hidroxibutirato, no beta-hidroxibutirato. Entonces, eso lo podemos dosar nosotros en sangre, ¿no? Y en la orina vamos a ver los cuerpos cetónicos, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando nosotros le metemos insulina al paciente? Cuando le metemos insulina, vamos a revertir eso, ¿no? En vez que se produzca este beta-hidroxibutirato, se produce cetoacetato. Entonces, si nosotros le tomamos un examen de orina al paciente, al inicio de repente tenía un par de cruces ¿no? de cuerpos cetónicos, y le hacemos un control, no se hace control pues, de orina frecuentemente, ¿no? Pero supongamos, ¿no? que queremos monitorizar la orina, y vamos a encontrar los cuerpos cetónicos más elevados todavía, más cruces. ¿Y qué les parece? ¿Empeoró o mejoró el paciente? Parecería que está empeorando. Ya. Entonces, ¿qué dice el resto? ¿Que están de acuerdo, no? Sí. Entonces, no les sirve como marcador, ¿saben por qué? Porque cuando entra la insulina, el beta-hidroxibutirato se convierte de vuelta, ¿cómo se llama? Cetoacetato. Entonces va a aumentar. Si aumenta en la sangre, entonces va también a aumentar en la orina. O sea, si es que aumenta, no se asusten. Es que el cuerpo se está restableciendo. Por esto que se invierte esa conversión. Entonces, por eso, si es que no recuerdan la fisiopatología, se van a asustar y van a decir, este paciente no está mejorando. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿no? Para que ese examen les sirva, ¿no? Por repente, pues yo le digo, si no recuerdan la fisiopatología, cuando tomen ustedes van a ver que aumentó, uy, está yendo peor. No está yendo peor, sino que está corrigiendo el metabolismo, ¿no? de estos cetoácidos. Mejor es para el paciente no ver el estado clínico, cómo mejora su estado de conciencia, cómo mejora la hidratación, cómo mejora la glicemia y cómo está su pH, ¿no? Con eso ustedes van a monitorear al paciente. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, aquí nos quedamos, ¿no? Con esto de los estados. Ahora, la hipoglicemia, es otra emergencia, ¿no? De los pacientes diabéticos. En este caso, es por problemas de la medicación, ¿no? El paciente se medica muy tarde, a veces con la insulina, no come mucho y al día siguiente cuando van a verlo el paciente no despierta, ¿no? Entonces lo traen y hay que restablecerlo, en este caso ponerle destroza al 33%, ¿no? Y el paciente pues se levanta rápidamente, ¿no? Tener mucho cuidado en los pacientes que la hipoglicemia es por mucho tiempo porque va a producir lesión cerebral y cosas irreversibles a veces, ¿no? Entonces tener mucho cuidado, sobre todo en los pacientes viejitos, ¿no? Que le ponen insulina, no come y está toda la noche, ¿no? Con una hipoglicemia más de 12 horas, es problema, ya no hay, a veces hay problema, hay secuela neurológica, ¿no? Comúnmente es eso, ¿no? Su dosis no la manejan bien, o se olvidan de la medicación, vuelven a repetir, y sobre todo con hipoglicemiantes, los que utilizan insulina, sucede eso, y los hipoglicemiantes orales, ¿no? Tipo sulfonilurias, ¿no? Que hacen hipoglicemias por el consumo, ¿no? Sobre todo digo personas mayores que toman, ¿no? Doble, no se acuerdan y dicen, oh, mejor tomo, pues, ¿no? Entonces toman y hacen una hipoglicemia sostenida. Bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario? Bien, aquí nos quedamos. El día lunes vamos a continuar con el tema de complicaciones crónicas. Ya es un poquito más rápido. Parte de la fisiopatología, cuál es lo más frecuente, estamos viendo. Lo que sí les pido es que revisen los otros
vayan revisando ya las otras clases, ¿no? Vayan haciendo sus mapas para no tener problemas, sobre todo de hipertiroidismo, que también es, hay que hablar bastante, lo que es el tratamiento, el diagnóstico y que hay que darle tiempo, ¿no? ¿Alguna pregunta? Ya, entonces aquí nos quedamos, ¿no? Hasta el lunes. El lunes, por favor, empezamos a las 9 de la mañana, ¿ya? El lunes. ¿Ya? Ahí les voy a pasar un casito clínico para que lo vayan viendo también para los siguientes días. Hasta el lunes. Bueno, doctor, gracias. Gracias, Ya. doctor. Cuídese, doctor. Hasta luego. No se vayan para tomar la foto.